Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Felicidades, hermanos en el Espíritu Santo. En este gran día de Pentecostés, celebramos el comienzo y el significado de la Iglesia. Celebramos el aniversario del glorioso nacimiento de nuestra Iglesia. El mismo Cristo resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros, asiste, dirige, anima y conduce a su Iglesia. Él es el que nos da vida y fuerza para continuar la misión de Cristo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán de esta sagrada liturgia. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Como acabamos de escuchar en la monición, estamos en la víspera de nuestra fiesta, de nuestra gran celebración. Y comienza con esta misa, vamos a estar aquí, muchos de nosotros, no todos, hasta las 12 de la noche, en vigilia. La vigilia de Pentecostés. No somos excepción. Alrededor del mundo hoy hay gente que inclusive va a amanecer mañana, porque Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Ahora la pregunta es, y no pueden mentir, ¿quién de ustedes se siente iglesia? Que ese es el gran problema. Yo les diría, con la experiencia y en la trayectoria de 45 años de ministerio, que si a mí me hicieran esa pregunta, una opinión muy personal, yo les diría que sentirse iglesia, no es que yo lo diga, es sentirse. Y uno sabe que uno se siente cuando uno es iglesia. ¿Ve? Yo les diría que en la iglesia un 10-15%, no más. Ahí estamos, porque lo vemos. Pero si la gente no quiere ni sentarse junta, aquí tenemos prácticamente que tener, a mí cada vez que veo a las damas, a veces me parece que están dirigiendo los aviones cuando lleguen. ¿No? O sea, el hecho de que nosotros no entendamos que
nos sentamos juntos porque hay que hacer comunidad. El hecho de que la gente lo mismo viene aquí que va allá, que va al otro lado. El hecho que la mayoría de la gente no tiene un sentido de responsabilidad con su propia formación. Hoy terminamos esta semana, fue una semana hermosa. Hoy fue una joya lo de hoy. Yo hoy me tenía un día muy malo porque tenía un compromiso con Guapa Televisión, pero esos días que yo me siento inculpable ante Dios. Yo quería estar con estos hombres, tenía que estar ahí, pero todavía no lo he hablado con mi jefe. Tengo que sentarme para que me dé la paz porque la perdí. O sea, yo he tenido un problema de conciencia muy grande y lo confieso delante de ustedes, ¿no? Pero bueno, eso es algo mío. Pero así todo estuve durante todo el día, escuché la ponencia todas básicamente casi hasta después de almuerzo. Y yo digo, Dios mío, viene un grupo bueno de hombres, pero en el retiro de las mujeres esto estaba lleno. Los hombres tuvieron menos 130 y pico y 40 y pico, ¿no? ¿Cuántos hombres aquí no hay? ¿Por qué los hombres somos así? Porque tenemos el corazón muy duro. Eso es fruto de que usted no tiene el Espíritu Santo. Y es un problemazo tremendo porque una iglesia que no vive en el Espíritu no es la iglesia de Dios. Es una institución multinacional, multimillonaria, pero no es la iglesia de Dios, si ustedes lo ven. No tenemos vocaciones, estamos cerrando colegios. Dice, y nadie se sienta, y es que a mí eso es lo que me ocupa y me preocupa, que nadie se sienta a decir, oye, ¿qué está pasando? No, que algo tiene que estar pasando, porque si esta es la iglesia de Jesucristo, no es para que le falte nada. Y si le falta algo, ¿a qué se debe? Pero estamos viviendo así, pasan los días y pasan los años y a nadie le importa un bledo. Eso significa que usted no es iglesia. Porque si usted es iglesia, esto le duele. Esto le duele. Voy a decirle algo y a ustedes les va a doler. ¿Dónde están sus hijos? A lo que usted mandó en un colegio católico. Que usted porque los colegios católicos ninguno es barato. Es más barato, no es barato. No hablemos de los de arriba. Pero es más barato, es más caro que la escuela pública, ¿no es así? Y la escuela pública es excelente. Y hay gente que se quitó lo que no tenía por mantener a su hijo. Y su hijo hoy es totalmente indiferente a todo lo que tiene que ver con iglesia. ¿A usted eso no le preocupa? ¿O le ocupa? Si a usted eso no le ocupa y le preocupa, usted no es iglesia. Si a usted no le ocupa y le preocupa que Puerto Rico esté como está y aquí hay una iglesia en cada esquina, usted no es iglesia. Si a usted no le preocupa que tanta gente que hoy va a misa y todo y viven juntos y no les importa vivir fuera del sacramento, usted no es iglesia. Si a usted no le preocupa, como hemos hablado aquí con el muchacho de los cardenales, que haya personas que pasan un día y pasan 3 días y cuando llegue el momento de la comunión hacen esto, pudiendo comulgar, usted no es iglesia. Porque entonces viene la porquería que nos viene de afuera. Es que hay que respetar la privacidad de la gente. No, yo no puedo respetar la privacidad de nadie cuando la vida de esa persona está en peligro de condenación eterna. Lo siento muchísimo. Hasta ahí llega mi políticamente correcto. Si yo veo que tú te estás condenando, lo siento mucho, pero yo te voy a citar. Porque si no, yo no soy iglesia. Y Pentecostés, ¿qué pasó con estos hombres? Eran miedosos, estaban con las puertas cerradas, y de pronto, cuando reciben el Espíritu Santo, se acabó la cobardía, se acabó la tibieza, se acabó la frivolidad, no les importaba que le entraran a palo. Hemos estado leyendo el libro de los Hechos, el otro día dijeron, lo comieron a palo, dice
Y esta gente eran como superhéroes. ¿Y saben lo que decimos? Eso eran otros tiempos. Claro que eran otros tiempos cuando la iglesia era iglesia. Esos eran los tiempos de la iglesia, pero hay que volver a ellos, porque si no, usted sabe lo que va a pasar y lo van a ver quizás en vida. Van a ver todos estos lugares cerrados. Y si ustedes no me creen, vayan a Europa. Los que nos trajeron la fe, vaya a Madrid, vaya a París, vaya a Alemania. Las iglesias están, y no tenemos que ir tan viejos, no, miren, cojan un avioncito y vayan a la arquidiócesis de Chicago, vayan a la arquidiócesis de Nueva York, vayan a la arquidiócesis de Newark y van a ver lo que ellos llaman consolidación de parroquias. ¿Saben lo que es eso? Que cierran Santa Bernardita y cierran San Andrés y nos meten a todos en Santísima Trinidad. Gústele a quien le guste porque no pueden sostener 3 parroquias. ¿Y qué clase de parroquia han cerrado, señores? A mí cada vez que yo voy a Chicago y veo que aquella iglesia polaca de San Estanislao, imagínense qué iglesia que tenía 3 cúpulas, Ángel, 3 cúpulas. ¿Saben lo que es hoy? A que no sabe mi amigo Ángel qué cosa es hoy. Un parking. Un parking. La tumbaron y le hicieron un parking. Porque no había dinero para mantenerla. Y miren lo que les voy a decir, tiene que dolerle, ¿eh? El parking hace más dinero que lo que hacía la parroquia. ¿Y a quién le importa un bledo esto? Yo no vivo en Chicago, pero usted es católico, hombre. Usted es iglesia. Si usted no está en esta onda, hermano, aproveche esta noche y aproveche el día de mañana y pídale al Espíritu que descienda en su vida porque usted todavía no sabe lo que es ser iglesia. Y por eso hay millones de gente hoy muy conscientes, muy carismáticas. No estoy hablando de movimiento carismático, que se fue un disparate decir que había un movimiento carismático, sino la gente que está llena del Espíritu y está llena de los carismas del Espíritu, pues son gente carismática. No hay ningún movimiento carismático, eso es un disparate. La iglesia es carismática porque todo el que tiene dones, la palabra dones en griego es carisma, todo el que tiene los 7 carismas ordinarios, ¿qué cosa es? Carismático. La iglesia tiene que ser carismática. A mí esas cosas no me gustan. Usted no sabe lo que usted está hablando. Los 7 carismas de la iglesia, que los tiene todos. ¿Quién aquí está confirmado? Levante la mano. Todos ustedes tienen estos dones. Que usted no los esté usando, eso es otra cosa. Pero usted los tiene. Y cuando usted le dé la gana, usted tiene fortaleza. Y cuando usted le dé la gana, usted tiene sabiduría. Y cuando usted le dé la gana, usted tiene piedad de Dios. Y cuando usted le dé la gana, usted tiene... Todo eso usted lo tiene, si a usted le da la gana. Ahora, que usted no le dé la gana, eso es un problema de usted con Dios. La iglesia tiene poder. Tenemos poder porque Cristo ha vencido al mundo y los que son de Cristo ya han vencido al mundo. ¿Y quién dice amén? Amén. Pues esa es la iglesia. Y hoy si usted no lo tiene, lo que está haciendo la iglesia un día como hoy a través de la liturgia, nos está encendiendo y dice, métele fuego, mete fuego, derrite ese hielo que tienes en el corazón. Derrite el hielo, porque a nosotros se nos ha congelado el alma y se nos ha congelado la piedad y se nos ha congelado. Todo es un problema cuando es de Dios. Si vine, no puedo ahora. Pero ahora aquí yo pregunté para que no, se fue, estaba cansado. Digo, aquí el más viejo soy yo. Y usted no tiene idea de todo lo que yo he hecho hoy. ¿Usted no está cansado? No. ¿No ve que lo hice por Dios? Que cuando usted lo hace por Dios, usted no tiene cansancio. Y hoy ese es el día. Para mí es un día hermosísimo, o sea, y por eso felicito, ¿verdad?, a las personas que han puesto esta iglesia tan hermosa, porque exteriormente damos, pues un día, hoy es nuestro día. Mañana
pues mañana no es el día, es mañana. Vamos a tener hasta un bizcocho, van a ver la misa de 8 y a la 11 voy a entrar con un bizcocho precioso y voy a cantarme yo feliz cumpleaños. Porque un día como mañana yo nací como iglesia. ¿Y quién cree eso? Amén. Un día como mañana usted nació la iglesia y yo soy iglesia. Donde usted está la iglesia. Y todo lo que hicimos en esta semana era para que los hombres varones nos demos cuenta que somos iglesia. La iglesia no es para mujeres. La iglesia es para aquel bautizado que reconoce que es templo del Espíritu Santo porque estás en Cristo. Y yo le voy a pedir mucho de ahora en adelante, ya hasta las 12 de la noche vamos a estar aquí alabando a Dios, rezando, dando testimonio, lo que nos mueva el Espíritu. Y se dice, cállense la boca por un rato, que déjenme hablar a mí, pues estaremos aquí calladitos vocalmente, pero hablando con el Señor que siempre tiene la última palabra. Así que pidamos, ¿verdad? Vamos a prepararnos y hay que empezar reconociendo los pecados. Y yo le pido perdón a Dios por la tibieza de la iglesia, por la tibieza de la iglesia, por nuestra mediocridad como iglesia, por haber dejado pasar tantas cosas como iglesia, por el miedo de la iglesia. Estamos llenos de miedos. Por ser políticamente correctos como iglesia. Por la falta de sed de almas como iglesia, por la falta de oración como iglesia, de la falta de alabanza como iglesia, de la falta del compromiso como iglesia. Eso es lo que hace que Cristo llore, porque todos estos pecados de la iglesia son los que hacen que Cristo llore. Y por estos pecados y todo lo que yo puedo tener como iglesia, hacemos un momento de silencio y le pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan
en la proclamación de la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se anuncia en la primera lectura. La variada multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente y de la alianza del Espíritu. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todo de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que estaban hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre.
siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. La segunda lectura habla de la múltiple acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas o dones de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar. La Iglesia vive por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, con un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Juan. Reciban el Espíritu Santo. Fue la primera experiencia con que se encontró la Iglesia. El Espíritu se halla presente y opera en ella. Para que aparezca la vida, tiene que ser removida la muerte. El don del Espíritu se comunica como poder contra el pecado. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Pero antes de hacerlo, vamos a recitar la secuencia. Vamos a hacerla de la manera siguiente. Jim me va a ayudar. Yo voy a hacer la parte con ustedes derecha y él hace la parte izquierda. Significa que comenzamos nosotros, siguen ustedes, seguimos nosotros ustedes. La última estrofa la decimos todos. ¿Ok? Así que comenzamos. Ven, Espíritu Divino, con fuerza, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Todos. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Que la santa palabra de Dios esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Desde la primera lectura, ya la Iglesia nos da a nosotros como un esbozo de lo que significa Pentecostés. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, por eso no somos judíos. Lo que sucede es que el día que esto pasa, el día que este evento sucedió, los judíos celebraban una fiesta judía que todavía hoy los judíos celebran, que es Pentecostés, que significa 50 días. Y ellos estaban celebrando una fiesta muy judía, pero claro, hacía 50 días que ellos habían tenido todo el suceso de la muerte y resurrección. Y ellos estaban ese día, que es como decir, era un día feriado, un día feriado. Ellos estaban, ¿y dónde estaban ellos? Ellos estaban en el aposento alto, ese sitio que para ellos era muy simbólico porque había sido ahí la última cena. Y Dios sabe si no se reúnan un poquito, muchas veces más. El aposento alto, que así se le conoce, es uno de esos sitios, cuando yo lo vamos a ir ahora, lo vamos a ver, que por cierto es una ironía porque fue donde se celebró la primera misa y ese sitio no le pertenece a los católicos ni a ningún cristiano. Ese sitio fue nuestro, fue un sitio cristiano con los cruzados. Después cayó en manos musulmanas, por eso tiene como una especie de minaret. Pero entonces después los musulmanes lo pierden y hoy pertenece al Estado de Israel. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a la Tierra Santa por primera vez, por poquito nos devuelven ese sitio. Estuvo eso, pero a punto de caramelo le iban a entregar el aposento alto
al Papa, iba a convertirse. Imagínate, íbamos a tener el sitio donde se celebró la primera misa. No se dio, algo pasó, alguien quizás dijo, no, y entonces hoy en día es un sitio que se visita, todo el mundo, no hay nada y no hay altares ni nada, pero es un sitio muy especial. Y es de esos sitios que yo digo que fue allí. Primeramente porque está en un segundo piso, está muy resguardado. Hoy abajo de ese segundo piso, hay una escuela rabínica. De hecho, es simpático ver todos estos cristianos subiendo y ves a todos son ortodoxos, judíos tipo Fiddler on the Roof. Todos tienen sus tirabuzones y sus cosas. Pero ellos son bastante tolerantes, ¿no? Entonces, que uno entre, todo el mundo muy civilizadamente se respeta. Pero uno se da cuenta de que si no es allí, tiene que haber sido muy parecido, porque es un lugar muy secluido, no hay ventanas. Hay una puerta nada más, una puerta para entrar chiquitita y una puerta pequeña para ir. Si alguno está aquí que va conmigo, lo va a ver. Ahí siempre oramos por los sacerdotes, oramos por las comunidades y demás. Pero fuera de esas dos puertas, no hay más nada. Entonces yo creo que por el miedo que tenía, buscando que nadie detectara que ellos estaban reunidos, me parece que es un sitio que es muy posible que fuera allí. Y es algo muy como raro, porque esta gente ya han visto a Cristo resucitado. Y es muy importante, cuando yo doy el retiro, estoy hablando de esto, ¿no? Esos retiros de renovación en el espíritu, comenzamos con esto. Porque fíjense, no tenemos tanto el tiempo, quizás después de la vigilia podamos ampliar un poquito más todo esto. Pero fíjense que ya el hecho de lo que está pasando explica mucho el momento presente. ¿Por qué esta gente cree en Cristo? Ya lo han visto. O sea, por 50 días, Cristo se apareció a los caminantes de Emaús. Cristo hubo una pesca, ¿se acuerda de la pesca milagrosa? Puso un pan, comió con ellos, les ha hablado, lo de Tomás, todo eso pasó, ellos saben que está vivo. Él inclusive entra en los lugares con las puertas cerradas, o sea que traspasa las paredes. ¿Cómo es posible que tú tengas miedo? Y ahí empieza el problema nuestro. Si yo le pregunto a la gente, entonces, a los que van, sí, yo creo en Cristo. ¿Y por qué tú tienes miedo? ¿Por qué esa actitud de inercia en nosotros? ¿Por qué tanto respeto a las cosas de la vida, del mundo? ¿Por qué tanto respeto humano y tan poco respeto a lo que es de Dios? Porque esto, fíjense que no somos los primeros, ¿eh? Esta gente lo vieron. Nosotros por lo menos estamos en fe. No, ellos lo vieron. Tomás lo tocó. Pedro, la famosa lectura de ayer, a Pedro le preguntaron 3 veces si me amas. Pedro comió con él el pescado aquel famoso. Otra vez que desapareció, sacaron unas monedas de un pescado para que pagaran el IBU. Ya, lo vieron, pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? Vamos a hacer la clase. ¿Por qué? No, ellos tienen fe, Ellos aman al Señor, están orando, pero ¿por qué? Porque están en la carne. Y la carne no da más. Ahí es donde estamos la mayoría de nosotros. Todavía no han recibido el poder de lo alto. Métanse esa palabrita aquí. ¿Qué cosa no han recibido? El poder de lo alto. Usted lo dijo aquí, 3 conferenciantes nos lo dijeron, tú lo oíste. Usted no puede, humanamente usted no puede. Yo puedo salir del retiro, yo puedo salir de Juan 23, yo puedo salir del Emaús y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Si tú no cuentas con el poder de lo alto que tiene nombre, que es el Espíritu Santo, no llegas a nada. Esa es la maldición de la iglesia. Yo no puedo y vamos a hacer. Y lo que pasa es que no queremos porque hace falta humildad. Mira, yo no puedo. En un mundo tan erotizado como el nuestro, es imposible mantener la castidad.
Yo veo a estos muchachos que, por cierto, hoy estaba hablando con el padre Tony, y el padre Tony me dijo algo, yo le respondí y yo he llegado a definir lo que es la pornografía. Y creo que les va a gustar la definición. ¿Qué cosa es la pornografía? El entretenimiento de los bobos. Porque no haces nada. Llega un momento que ya no vas a ver más nada que no esté ahí. Así que, ¿qué cosa es la pornografía? El entretenimiento de los bobos, porque ves y no haces nada. Y siempre es lo mismo. Que sean 2, que sean 3, que sean qué, siempre es lo mismo. Los huecos siempre son los mismos. O sea, ¿qué cosa es la pornografía? El entretenimiento del bobo. Y como todas esas cosas hay que pagar, te están acabando con el bolsillo, tú te entretienes y no haces nada. Eres un bobo. Pues el entretenimiento de los bobos. ¿Y por qué usted no puede salir de eso? Porque usted pone su carrera, su trabajo, porque si te coge el gobierno, te sacan y te meten. ¿Por qué tú te metes en eso? ¿Por qué tú pones en riesgo tu patrimonio? Porque no puedo salir de esto. Y tú ves que la gente te lo dice, padre, yo quisiera. Yo no sé si usted ha hablado con un drogadicto. Hermano, el cigarrillo. ¿Cuánta gente te dice a ti, me estoy muriendo de efisema y no puede dejar el cigarrillo? Un cigarrillo te controla la vida. Y no hablemos de los alcohólicos. Tu país alcoholizado totalmente. Mujeres, que hoy en Puerto Rico hay más alcoholismo en las mujeres que en los hombres. La lengua. ¿Por qué usted no puede controlar la lengua? Que por cierto, en ninguna parte, en ninguna otra parte del cuerpo le dedican un capítulo. Y Santiago le dedica un capítulo a la lengua. Y hay gente que siempre, y van a la iglesia y comulgan, y no son, cállate la boca. No hables, porque algunos tienen una sintonía entre la lengua y el pie que cada vez que hablen meten la pata. Y usted sabe por qué usted no puede y no va a poder. Y te lo vas a proponer y te vas a hacer la novela El Divino Niño hasta que no tengas el poder de lo alto. Y por eso yo veo que nosotros no vamos a ningún lado, pues yo quisiera rezar más. Pídeselo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Pídele el don de la piedad. Los 7 dones están allá afuera. Todos ustedes que tienen el grillete, el celular, pues cuando saca, ahí están los 7, porque esa pintura no tenía eso. Dije, vamos a poner los dones, pues como la gente no se lo sabe, por lo menos, ay, qué bonito, entonces a lo mejor se los aprende mirando el coso ese. ¿Verdad? Esos 7 dones son para usarse, son dones, son vida, es gracia que el Espíritu Santo a mí me da para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero no puedo hacer. Y aquí cada uno sabe de qué pata cojea. Y porque usted está atascado, yo he visto tanta gente, yo mismo, no, yo me voy a proponer esto, no llegas. No me diga usted que usted todos los días quiere levantarse por la mañana y orar. Hay días, yo se lo digo, porque a mí días que yo no tengo ganas de rezar por la mañana y soy cura, no tengo ninguna gana de rezar. Pero yo siempre digo, Señor, yo te pido que yo no salga de esta habitación sin rezar. ¿Y sabe lo que? Me dieron el hábito. Usted adquiere hábitos. Así como adquiriste hábitos para cosas negativas, ¿cómo se quita un hábito? Adquiriendo otro. Adquiriendo un hábito que reemplaza el hábito anterior. Y eso te lo da el Espíritu, te mueve. Fíjate que hay muchas canciones que dicen, se mueve aquí, se mueve allá, porque se mueve en uno. Pero entonces hay que tener una predisposición para que ese evento se dé. ¿Y cuál es? La humildad. No vas a tener esta experiencia si no te bajas de esa plataforma en que nosotros nos hemos situado, llenos de nosotros. Ahí no puedes, porque Dios no puede entrar. Dios no puede entrar en una gente que está llena de sí misma. La condición, la precondición para tener
ese poder de lo alto es ser humilde. Cuando usted dice, Señor, mira, yo no puedo. Yo me siento que no puedo, y yo tengo tanta gente que me viene a la mente, tanta gente. Entre ellos una gran amiga, que yo no sé si ya murió, porque yo le he mencionado, que estuvo aquí hace muchos años. Los que han venido a todas las convivencias tienen que haberse acordado de Vicky Davis. Vicky era mi gran amiga. Vicky, yo creo que se lo mencioné hace unos días atrás. Vicky fue una de las primeras cantantes rancheras que tuvo México. Una voz muy bonita. Esa voz ronca, tipo Olga Guilló, la voz ronca, voz de Lidia, esa voz. Pero entonces cantando una ranchera, Vicky cantó. Y a que ustedes no saben quién le llevaba los trajes a Ricky, Juan Gabriel. El famoso Juan Gabriel. Ella me dice, padre, Juan Gabriel no llevaba los trajes a las vedettes. Y yo me acuerdo cuando dice ella, el día que Juan Gabriel le dijo a una de las cantantes, ¿por qué tú no me cantas una canción? Porque él componía muy bonito. Dice, yo me acuerdo de Juan Gabriel toda la vida. Y Vicky empezó una vida, y hablo de esto porque Vicky daba el testimonio, nosotros viajamos y Vicky daba ese testimonio. Lo menos que Vicky tuvo fueron 7 abortos. Vicky era alcohólica y drogadicta. Que eso se da mucho en la farándula, ¿no? Tú los ves saliendo, pero están encocainados y están... A veces los mismos gerentes de los managers dicen, dale algo, porque tú los ves que están... Porque muchos de ellos tienen que coger notas para poder cantar. Yo conozco uno que cada vez que yo lo veo, mi mamá le encanta, digo, este cepillo mi país está drogado. Porque algunos están tan flacos que se meten tanta droga. ¿Ves? No todo lo que pasa es, ¿y por qué tiene tanto brío? Porque lo que se ha metido una vez, yo cuido mucho, en Bellas Artes a nosotros nos cuidan mucho, nos respetan. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo una obra y una de las ujieres dijo, padre, por favor, no pasen para allá. Había una cantante nuestra que todo el mundo aquí, y yo veía que pasaban, eran como esas cosas, como los carritos para llevar cajas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Aquí tienen un licor store. Porque aquello eran, oye, no te rías, cajas de whisky, de aguardiente, nada de vinito de ese de uva. Aquello lo que digo, ¿pero qué es esto? Si esto es un fin de semana. Y yo con mis despistes, porque a veces Dios es bueno y me despista, le dije mucho de ese para allá, pues nos dieron los camerinos para acá. Y yo con mis cosas que estaba corriendo, padre, lo llaman, y yo me meto por el pasillo ese. Y yo digo, Dios mío, porque yo tengo que ver estas cosas. Digo, para que sepa lo que está pasando. En ese momento abrieron la puerta y lo que salió de allá adentro, una peste a marihuana y todo. Y entonces habían varias personas en ropas interiores. Me acuerdo que había una con un cristalito así. Y después salen al escenario y dicen, pero qué maravilla. Cuando usted está en eso, no puede. Hace falta otra droga que te saque de esa droga. Hace falta un poder. Y entonces y me cuenta ella, que me dice, padre, usted sabe que yo no hablo inglés, yo nunca he hablado inglés. Y dice, yo estaba ese día borracha, me había tomado 2 botellas de tequila, y dice, puse el televisor. Dice, ella estaba en un momento de una depresión porque el pecado va entristeciendo el alma. Por eso dice, fulano se suicidó. Claro, hay un suicidio espiritual y un suicidio físico. Entonces ella estaba muy malita porque los 7 abortos comienzan a pesar. Aquí a toda cosa le pasan recibo. Usted va a ver que usted compra una cajita de chicle y dice, señor, un momentito, su recibo. Apliquen eso al alma. No hay nada que usted haga que no te pase el recibo. Dice que ella estaba y que ella puso el televisor. Y ella vio a este hombre hablando en don de lengua, Dice que ella, padre,
Yo me acuerdo cuando ese hombre dijo, y los que quieren en este momento recibir a Dios en su vida, vengan y pongan su mano en el televisor. Y me dice, padre Willy, yo tuve que ir gateando porque yo estaba tan borracha y tan drogada que yo no me podía sostener en los dos pies. Ojalá que él diera el testimonio. Entonces dice que ella gateando, ella puso su mano sobre la mano de él y él empezó a orar. Dice que ella sintió que le revolvía la vida, empezó a llorar y ahí empieza la conversión de Vicky Revis. Esto no son cuentos de cura, esto lo ha pasado a la gente, pero usted tiene que tener la humildad de decir, yo soy un desastre. Mientras yo tenga el purito y mientras yo crea, no vas para ningún lado porque si tú tienes tu poder, ¿para qué vas a tener el poder de Dios? Que es el problema de la iglesia. Nosotros no podemos nada sin Dios, señores. Por eso estamos donde estamos. Porque nos hemos confiado de nuestra riqueza y que el Vaticano y los títulos, toda esa porquería que nos ha puesto. Entonces, ustedes están con eso, agárrense de eso a ver para dónde ustedes van. Mira dónde estamos. La grandeza de esa iglesia, que yo le tengo pánico a esa iglesia. La iglesia triunfante. No, la iglesia triunfante es cuando Cristo regrese. Mientras tanto, aquí estamos luchando para que la iglesia se establezca. Pero entonces empezamos a confiar y la cosa, el aplauso y el giro. Bueno, no, yo no puedo porque papito, estás tan lleno de ti que no hay cupo para mí. Y por eso muchas veces usted dice, ¿por qué fulano tocó fondo? Pues para que te vacíe. Porque mientras tengo dinero me creo cheche. Mientras tengo el título me creo cheche. Ok. Pues te vas a quedar pelada, vas a tener un cáncer que te va a comer, a ver ahora con quién tú confías. Y por eso mucha gente dice, ¿pero por qué? Siéntate y averigua. Siéntate y averigua, porque cuando lo tenías todo no te hace caso. Y fíjense que eso es así. Aquí yo tengo personas, hoy vi un señor que yo tengo que pedirle mucho a Dios porque a mí me cae pesado. Yo cada vez que lo veo a mí digo, Willy, pues ten caridad. Digo, ay, que es una amiga mía que... Bueno, porque ese señor en un momento dado tuvo cáncer de próstata. Y vino aquí llorando. Porque nosotros cuando nos hablan de próstata y cosas de esas, nos entra crisis, porque imagínate. Nosotros si no tenemos lo que tenemos, entramos en pánico. Primero que me quiten un ojo, una nariz, pero la próstata no. Porque como la próstata está tan cerca de otras cosas, imagínate, y eso es lo que a mí me da identidad, que me quiten la vida, como el bolero, que Dios me quite la vida, pero no eso. Y él vino, y como él es de gimnasio y es un machaco, imagínate la próstata, cáncer de próstata, este dijo. Y señores, lloraba como un niño. Como un niño, ay padre. Y dice, no hijo, pero ahí no está todo. Pero bueno, Rosa, la cosa era fuerte, tuvo que operar. Se ungió, se oró y se curó. Esa persona nunca ha venido aquí a dar las gracias a Dios. Y ese hombre no hace nada en esta parroquia. Y puede ver a nosotros en un kiosco cogiendo carga que le... Se viene a la capilla, que yo cada vez que le veo a la capilla digo, ¿qué hace aquí? Pero Willy, ten caridad cristiana, pero es que yo no he llegado todavía ahí. Digo, pero este hombre, ¿cómo tú puedes ser tan mal agradecido, chico? Ese es el problema. Con las glorias se nos olvidan las memorias. Por eso yo creo que muchas veces uno tiene que tocar fondo y quedarse un buen tiempo para que usted sepa que todo lo que tienes y todo lo que eres viene del poder de lo alto. Por eso es que la iglesia está como está, porque hay que ser sincero, nosotros por mucho tiempo éramos la iglesia. Ser católico era de caché. Y como nosotros teníamos las vestiduras y los títulos y las cosas, bueno, pues está bien. Ustedes están confiando mucho en sus cosas. Allá ustedes con eso. Y señores, de pronto nos quitaron la alfombra debajo de los pies.
Ya que hoy no importa si eres cardenal, obispo, ni nada de eso. Aquí todo el mundo le está sacando los trapos sucios. Porque como dice el refrán, a cualquiera se le muere un tío. ¿Y qué está pasando? Que Cristo ya no quiere a su iglesia. Oh, eso no, hombre, no. Cristo ama mucho a la iglesia, pero dice, no se estén confiando. Porque un cura no se puede confiar. Cualquiera de nosotros entra alguien en tu vida y tú dejas todo esto. Y nosotros hemos cogido una seguridad que es totalmente falsa. Y para mantener la prudencia, y para mantener la inteligencia, y para mantener la paz, y para mantener la castidad, y para mantener todo eso que uno necesita para ser cristiano, yo necesito ¿qué cosa? El poder de lo alto. Yo no puedo. Si a mí me arrasca donde a mí me gusta, esto se acabó. Ustedes nunca le han arrascado donde ustedes... A veces yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno le pica la espalda. Y es una cosa y uno puede... Entonces de pronto tú le dices, fulanito, ve, ay, qué rico, ay, qué rico. Como yo no tengo a nadie que me arrasque la espalda, yo me compré una cosita de palo, de esas que son unas manitos. Y a veces me entra un picor y hago así, ay, qué rico, qué rico, qué rico. Mientras sea el palito, no hay problema. Pero imagínate ustedes, cuando no es el palito, no son las manos del palito, sino son otras manos. Entonces de la espalda pasamos a masajito. Y tú te ríes, mamita, no te dan a masaje porque a todo el mundo le encanta. No en balde por ahí hay mucho massage parlor. ¿Ok? Y mira la gente que va a pasar los pasajes. Entonces, ahí cuando nadie, hermano, quiso ser adúltero. Habrá los enfermos, pero nadie deja su matrimonio. Pero ¿por qué te metiste ahí? ¿Por qué usted ve que esa gente? Pero el problema es que nadie quiso. Yo no creo que un hombre que ama a su esposa, y tú los hablas, o sea, dice, padre, es que yo no quería, pero te metiste en camisa de 11 varas. Y si usted no tiene el poder del alto, y por eso ustedes ven que hay gente que, y la iglesia todos los años celebra Pentecostés, porque es como si volviéramos a decir, vuelve a darnos el poder, Señor, vuelve a darnos. Y la gente que sabe de lo que yo estoy hablando, todos los días hace la oración al Espíritu Santo, todos los días lo pide, y no por la mañana, por la tarde, el mediodía y por la noche. Yo no puedo sin ti, no puedo, dame tu Espíritu Santo. Y desgraciadamente la iglesia del Espíritu Santo es el eterno desconocido. La gente no habla del Espíritu Santo. Entonces estamos para adelante y para atrás, la falta de compromiso. Yo lo entiendo, comprometerse no es fácil. Pero hoy estoy aquí, mañana no estoy aquí. Esa gente que siempre, por ejemplo, hay gente aquí que siempre llega tarde a misa. Ahora que el jefe le diga que tiene que estar a las 8. Nunca llega tarde. Y esto requiere humildad para conocer, es verdad, es verdad. Y yo creo que hoy es un día muy hermoso para uno hacer una introspección y decirle, Señor, estoy fallando en esto, me falta esto, yo te pido tu Espíritu Santo. Y yo les voy a dar un testimonio que yo casi nunca doy. Esto se está, ¿aló? ¿Eso se está grabando? ¿Sí o no? No, pues entonces lo vas a parar hasta que yo te diga para que la gente que no está aquí pues se lo pierda. Bueno, todo se puede tener en la vida. Así que I'm sorry, pero esto no es apto para menores. Es restricted. Me avisan cuando puedo hablar. Dice, como sea, beer discretion, dice en inglés, ¿no? Required, ¿no? Bueno, yo tuve un momento en mi